Y vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, con espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo, no vaya a ser que también seamos tentados. Amado pueblo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Le voy a pedir a mis hermanos que me ayuden. Vamos a proyectar un video en el cual les quiero mostrar unas imágenes, hermanos, que en su momento, allá por el diciembre de 2018, de esos que les llaman videos virales. Yo sé que por la claridad del día es un poquito difícil que se mire, se aprecie. Pero vamos a tratar de poner atención y me dicen lo que ven. ¿No se ve nada? Ok. Vamos a reflexionar un poco en lo que dice la palabra de nuestro Dios en nuestro camino a la salvación. Se puede apreciar en el video, amados hermanos, si alcanzan a mirar todos, está un león rodeado por ¿qué, hermanos? Está siendo atacado valientemente por un grupo de hienas. Lo tienen completamente rodeado. Las hienas, como pueden escuchar, tienen un sonido muy característico, como si se estuvieran riendo, como si soltaran carcajadas. Y de esa manera están atacando al dichoso rey de la selva. Poco a poco, este león va siendo llevado a menos. Es atacado. Procura defenderse, pero son muchos los que le rodean. Parece increíble, hermanos, que siendo este el rey de la selva, venga a ser a menos, aparentemente siendo inferior a los que le atacan. Pero ¿qué es lo que hace diferente el panorama, hermanos? Vuelvo a reiterarles, la cantidad de hienas que están rodeándole. Pero el panorama empieza a cambiar. Se acerca otro león y busca ayudarle. Empieza acercándose poco a poco, ve que están haciendo menos a otro león y corre a la ayuda del mismo. Va a ayudar a su compañero. La escena termina, hermanos. La escena termina con un par de leones alegres, uno muy agradecido con el otro. Uno muy agradecido con el otro. Y vieron que juntos hicieron más fuerza. Se dieron cuenta que, aún siendo menos, pudieron con su enemigo. Pero en esta ocasión quiero preguntarles, ¿quién es nuestro enemigo? Le conocemos comúnmente como Satanás, como el diablo, el adversario, y pocas veces es mencionado también por su otro nombre, como Amalek. Sí, hermanos, Amalek, y este se encuentra en Éxodo 17:8 y Deuteronomio 25:18.
Ahí vamos a ver por qué este nombre empieza a resurgir, o más bien empieza a tomar fuerza como nuestro enemigo. Dice 17, verso 8. Y vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Era un pueblo, efectivamente, hermanos. Y fue a pelearles a Israel. Pero eso es lo que nada más nos dice aquí en Éxodo. En Deuteronomio nos va detallando un poquito más qué es lo que en realidad pasó. Deuteronomio 25, verso 18. Dice así: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando salisteis de Egipto. ¿Qué te salió al camino? ¿Y qué más, hermanos? Y te desbarató. ¿En dónde, hermanos? Valientemente, ¿verdad? No. Dice, y te desbarató la retaguardia de todos los flacos que iban detrás de ti cuando tú ibas cansado y trabajado, y no tuvo temor de Dios. Ese era nuestro enemigo. Contra un pueblo, dice, que no podía defenderse, hermanos. Llegó por atrás. ¿Sabe cuál es lo más curioso de todo esto, hermanos? El pueblo de Amalec no estaba en el camino de Israel. No iban a ser conquistados por los israelitas. No representaba ningún peligro para ellos, pero en cambio ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Se levantaron contra el pueblo de Dios y le fueron a atacar. Les está diciendo nuestro Dios, acuérdate de lo que te hizo, porque no te llegó a atacar de una manera frontal, sino de una manera vil, cobarde, cruel, malvada, agarrando a los últimos, a los cansados, a los enfermos, a los ancianos, a los que no podían defenderse físicamente, a esos buscó Amalec. Así estaba como aquel león, hermanos. Si lo notaron en el video, ya se veía un poco viejo el león. ¿Y qué hicieron las hienas? Le rodearon, se sintieron valientes ante él, que ya no podía defenderse de la misma manera, y aún así se defendía. ¿Qué es lo que busca Amalec, o qué es lo que busca nuestro enemigo? Debilitar, detener nuestro avance. Busca hacer caer al pueblo de Dios. Nuestro Dios, en Éxodo capítulo 17, regresamos al capítulo 17, nos dice qué es lo que vamos a hacer. Verso 9 y luego verso 13. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y después dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo, ¿cómo, hermanos? A filo de espada. El Señor nos ha dicho, yo te los voy a entregar. Te ha dicho que a filo de espada. ¿Cómo va a ser eso, hermanos, en nuestra actualidad? Porque desgraciadamente Amalec no fue destruido por completo. Cuando Dios dio la orden, el rey Saúl, ¿qué hizo, hermanos? Perdonó la vida del rey, del ganado, de lo que él consideró que valía la pena, hermanos. Y desgraciadamente ese pueblo se conservó y ha ido cambiando su nombre. Se ha desatado en contra del pueblo de Dios generación tras generación. Pero nos dice que debemos pelear a filo de espada. ¿Cuál es la espada, hermanos? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a defendernos? Con la palabra de nuestro Dios, alabando, velando, ayunando. Así vamos a pelear contra nuestro enemigo.
Porque lo que nos ha indicado nuestro Dios, como veíamos en Gálatas, ya vimos que atacaron a nuestro hermano. Ya vimos que estaba débil, estaba solo, quizá enfermo. ¿Y qué nos recomienda a nosotros? Que con el espíritu de mansedumbre nos acerquemos a Él. ¿Qué pasa con el que ha caído? ¿Qué pasa con el que ha pecado? ¿Mandó a nuestro Dios que se le expulsare? ¿Que se le odie? ¿Que se le aparte de la congregación? Mucha gente malinterpreta el concepto del pecado. Muchas veces llegamos a pensar que el que peca es una mala persona. Y una de las mentiras que afrontamos también es el pensar que estamos solos, que cuando uno se equivoca está uno solo. Porque efectivamente, cosa que no debe suceder, nos empiezan a aislar. Empiezan a bajar nuestras defensas. Y lejos de sentirse apoyado por los que, como dice la Escritura, somos espirituales, nos hacen sentirnos más atacados. ¿Pecó? Se refiere, hermanos, también a una onda que erró el blanco. Y no hay nada inherentemente malvado respecto a esa onda, sino que ocurrió un error debido a una falta de enfoque, concentración o habilidad. Y esto mismo se aplica para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Somos esa piedra que va en la onda. Y a veces podemos errar el blanco. Cuando nos comportamos de una manera irresponsable o destructiva, simplemente estamos errando el tiro. Pero debemos de comprender, hermanos, primordialmente lo que nos manda la Escritura, que en cada uno de nosotros, que en cada uno de los seres humanos, se encuentra, hermanos, un alma, un pedazo pequeño, pero ahí está un pedazo de divinidad que nos diferencia de los animales. Cuando hacemos algo mal es porque nuestra voz de nuestra alma se ha quedado temporalmente muda debido al rugido del cuerpo físico. Pero nuestra esencia se mantiene pura, hermanos, aunque usted no lo crea. Ese pedacito de divinidad que Dios ha puesto en nosotros persiste y está ahí esperando a ser encendido. Solo tenemos que hacer algunos ajustes y estaremos de vuelta hacia nuestro blanco. Camino, hermanos, a la luz. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿O en qué nos basamos? Porque si andamos en la luz, dice Primera de Juan 1:7. ¿Quién se acuerda de ese texto, hermanos? Uno, 7. Mas si andamos en luz, ¿como quién, hermanos? Como Cristo que está en la luz. Tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, hermanos. O nada más de algunos. No, ¿verdad? Dice aquí que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es comprender que debemos de dejar, como él decía, nuestras cargas en Él y nos hará descansar. Alguien, hermanos, ya para que vamos a empezar a activarnos un poquito más. Isaías 43:2. ¿Quién lo quiere dar lectura, hermanos? Porque les decía, no se pierde la esencia que está ahí en nosotros.
Y hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Isaías 43:2. Dele lectura, hermano, fuerte. Dice, cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te negarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén, hermanos. ¿Qué nos está ya diciendo aquí el Señor, hermanos? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que su protección es efímera, que se desvanece? No, ¿verdad? Nos está diciendo que va a estar con nosotros, que ni aún en las aguas, ni aún en los ríos, ni cuando estemos en el fuego, nos va a dejar solos. Así que animémonos, sigamos adelante, hermanos. Esto no es el fin. Algunos toman de pretexto este verso que también quiero que me ayuden a leer, Apocalipsis 22:11. Es algo que también muchos saben de memoria. Quien guste le puede dar lectura, hermanos. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén, hermanos. Hay quien lo toma de pretexto y dice, pues ahí dice que si es injusto, pues que sea injusto todavía y pues ya no va a pasar nada más. O como en otra versión decía, pues el que esté sucio, se ensúciese más. Ya no hay más. Pero el que esté limpio, pues conserve esa limpieza. Pero ¿para cuándo está hablando este pasaje, hermanos? ¿Por qué les digo que no lo podemos malinterpretar? ¿Para qué tiempo está programado este mensaje de Apocalipsis 22, verso 11? Dice la Escritura que estará el Señor Jesús reinando 1000 años, ¿no? Y que aún será predicado. Y que cada sábado subiremos a adorar en Jerusalén. ¿No dice así, hermanos? Pero dice que también habrá algunos, aún en ese tiempo habrá algunos que no quieran recibir ese mensaje, que no quieran apartarse de sus ídolos. A ese tiempo nos está llevando, hermanos, porque tuviste la oportunidad de cruzar al milenio y ya no te interesó, no creo que te llame la atención después. Y entonces a ese tiempo se está refiriendo, cuando ya aquí esté reinando el Señor. Pero mientras no ha llegado, dice el profeta Isaías, que busquemos a nuestro Dios mientras puede ser hallado todavía. ¿O no lo dice así, hermanos? Isaías 55:6, para que veamos que lo que dice la palabra de nuestro Dios. Algunos otros se lo saben de memoria, yo lo sé, ¿verdad? Dice la Escritura, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Tenemos tiempo, hermanos, para arrepentirnos. Tenemos tiempo para volver atrás de lo que ya hemos cometido y volvernos a nuestro Dios de todo corazón. Quiero que presten atención a este versículo, Romanos 2:4, pero lo voy a leer con otra versión. Romanos capítulo 2, verso 4 dice la palabra de Dios: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es nuestro Dios con nosotros? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjense, hermano, lo que está diciendo. Está preguntando el apóstol Pablo a la iglesia. Cuando ya tiene uno metido ese pensamiento de que se ensucie más, dice aquí el apóstol Pablo: ¿no se ha dado cuenta usted de lo bondadoso, tolerante y paciente que es nuestro Dios? ¿Acaso eso no significa algo para usted? Dice:
¿no ve que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas? ¿Y qué, hermanos? Y abandones tu pecado. Y entonces nos remonta a lo que decía Isaías 55, verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a qué, hermanos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio, hermanos, en perdonar. Nuestro Dios es amplio en perdonarnos, hermanos. Claro, dice que nosotros que somos espirituales, restaurar al tal, ¿a cuál tal, hermanos? Al que ha caído, al que ha pecado. Orillar lo que se aleje de la iglesia. No, ¿verdad? Atacarlo hasta que se aburra y se vaya. Eso no dice. ¿Va a ser un cambio que nos cause dolor? Sí, hermanos. Sí va a ser un cambio que nos cause un dolor. Pero es un dolor saludable, dice la Escritura, a los cuales les digo esto en 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, dice la palabra: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Va a ser triste? ¿Va a ser doloroso? ¿Va a ser un cambio? Sí, porque ya no disfrutamos también a lo mejor de la misma manera, o nos sentimos ofendidos, o nos sentimos atacados, pero es una tristeza y un dolor aceptable, saludable, que nos guía ¿a qué, hermanos? Al arrepentimiento para estar bien con nuestro Dios. Recordemos que una de las promesas de nuestro Dios es que quiere que todos se procedan al arrepentimiento. ¿Cierto o falso? Y dice la Escritura, Dios no tarda su promesa como algunos otros lo tienen por tardanza, sino que, hermanos, es paciente con nosotros porque no quiere. Escuche bien, hermanos, Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca. Eso, grábeselo, hermanos, grábeselo bien. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Va a haber 4 personajes, hermanos, a los cuales van a pasar poco a poco aquí. Y les voy a hacer una pregunta. Me gustaría que el primero que pase sea nuestro hermano Horacio. Que se acerque al micrófono. Él se va a presentar, hermanos, con ustedes. ¿Ya? Bueno, gracias, hermanos, por darme participación en este tema. Aquí, bueno, pues en esta hoja que me dio el hermano, dice la sabiduría o sabiduría, la cual dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. El que lee y entiende, ahí está la sabiduría. Los oidores y hacedores, allí está la sabiduría. A ver, hermano. Y tiene un texto bíblico que dice: y si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te escribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es lo que dice el texto que me dio el hermano. Amén, hermano. La pregunta era simple y sencilla para la sabiduría. ¿Cuál debe de ser el castigo para la persona que transgrede? ¿Ya contestó? Dice, aquella persona que peca, le perseguirá el mal. La cita se encontraba en Deuteronomio 28:15. Ya la escucharon por voz de nuestro hermano, que el que no oyere la voz de nuestro Dios
Le perseguirán. Y viene una lista de maldiciones, hermanos. Dice, y te alcanzarán. Ahora, hermano, va a pasar la profecía. Entonces, ¿me espera que usted pregunte, hermano? No, pasa a vosotros, hermanos. Bueno, a mí el que me dio el hermano Luis es la profecía. Y dice la siguiente parte: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén, hermanos. Amén, hermano. Se le hizo la misma pregunta a la profecía. ¿Qué se debe de hacer con aquella persona que comete alguna falta? ¿Cuál fue su respuesta? El alma que pecare, esa morirá. ¿Y por quién, hermanos? Por sí mismo. No va a pagar por las faltas de su papá ni por las faltas de sus hijos, sino por sí mismo. ¿Sí, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? Necesito a alguien que represente al antiguo pacto, que se presente y que nos dé su opinión. ¿Pues? A vosotros, hermanos, recordemos que Moisés llevó todo lo que es holocaustos, sacrificios, expiaciones por el pecado, ¿verdad? Y me tocó leer un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un macho cabrío para expiación. Todos sabemos la historia, ¿verdad?, de Moisés. ¿Qué es lo que hacían? ¿Por qué hacían todo esto? Por sus pecados, ¿verdad? Y que hacían derramamiento de sangre y holocaustos, sacrificios a Jehová. Eso es lo que me tocó a mí, hermanos. Amén, hermano. Se le hizo la misma pregunta. Y si se dieron cuenta, ya cambió la postura. La primero, ¿cuál era, hermanos? La sabiduría. ¿Y qué dijo? Te va a perseguir el mal toda tu vida y te va a alcanzar. La profecía nos dijo que el alma que pecare morirá. Pero Moisés, que representa el antiguo pacto, nos da otra perspectiva. Ya nos cambió un poquito las cosas. ¿Y qué dice? El alma que pecare, ¿qué, hermanos? Pues que lleve un sacrificio, que haga un sacrificio a nuestro Dios, ¿sí? También se le pregunta a nuestro Creador, ¿qué se debe de hacer con aquella alma, con aquella persona que comete un castigo? Voy a pedir a mi hermano Santiago que me ayude a dar una lectura. ¿Qué se debe de hacer? Yo voy a leer lo que me dejó el hermano Luis. Hacer justicia y juicio es a Jehová, más agradable que sacrificio. Y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Amén. Hermano, ya cambió un poquito más, ¿verdad? Lo puso un poco más simple. Ya no te está diciendo que te va a perseguir el mal. Ya no te está diciendo que vas a morir. Que ni siquiera es necesario que traigas tanto sacrificio. Sino te está diciendo nuestro Dios, el juicio y la justicia son un holocausto más agradable a Él. Eso lo dice Proverbios 21:3. Y en el primer libro de Samuel 15:22 dice lo que había leído nuestro hermano, que decía Samuel, ¿tiene Jehová contentamiento en aquellos holocaustos, en aquellos sacrificios, que en el obedecer? Dice, ciertamente la obediencia a nuestro Dios es más agradable. Es decir, hermanos, Dios no quiere que estemos cargando el mal, que estemos cargando todo el tiempo el pecado como si fuera
Como si uno fuera el pípila, hermanos, y cargando una piedra pesada, atravesando largas distancias. Eso no quiere Dios para nosotros. No quiere que estemos muertos. No quiere sacrificio, sino quiere obediencia, que cambiemos, que mostremos que podemos mejorar. Nada puede ser un obstáculo para aquel que ha fallado. Aun si te ha transgredido toda su vida, al final si se arrepiente y se vuelve al Señor, el eterno Dios lo acoge. Fíjense, hermanos, así lo está diciendo y quiero que lo veamos todos juntos. Ezequiel 18, verso 21. El mismo que nos estaba diciendo que el alma que pecara iba a morir, nos está diciendo estas mismas palabras. 18:21, ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de cierto, vivirá y no morirá. Este capítulo de Ezequiel 18 nos habla mucho, hermanos, acerca de esto, de lo que es el arrepentimiento, hermanos. Si Dios quiere que mejoremos, si Dios quiere que nos arrepintamos, que volvamos a Él, que le sirvamos con alegría, nosotros no debemos señalarnos a nosotros mismos o a nuestros hermanos, sino debemos de acercarnos con el espíritu de mansedumbre, porque ciertamente todos pecamos, en diferentes formas, en diferentes maneras, pero todos pecamos. La muestra la dejó el Señor Jesucristo cuando le entregan a la adúltera. ¿Qué le dijeron? Esta mujer la encontramos pecando, Señor. ¿Qué dices tú que hagamos? Y el Señor, ¿qué les dijo? El que esté limpio de culpa, arroje la primera piedra. ¿Quién estaba limpio, hermanos? Si los que acercaron a aquella mujer eran celosos de la palabra, eran escudriñadores, eran del pueblo de Dios, ¿quién estaba limpio entonces? ¿Por qué nadie arrojó piedras? Porque de diferente manera, ciertamente todos pecamos. Me encontré esta frase que me encantó, hermanos. Torna en arrepentimiento un día antes de tu muerte. ¿Acaso la persona puede saber cuál será el día de su muerte? Justamente por eso, al no saber cuándo nos va a llegar la hora, hagamos frutos dignos de arrepentimiento hoy. No sea que muramos mañana. Es más, aún mientras tengamos fuerza, mantengamos, hermanos, viva nuestra llama. Que nuestra lámpara esté siempre encendida. Que todo el tiempo que tengamos esa vida, podamos seguir echándole ese aceite. Porque si se llega a apagar esa llama, hermanos, el aceite no tiene ningún efecto. El arrepentimiento significa retornar. Cuando buscamos y examinamos nuestra forma de ser y identificamos en cuáles estamos mal y retornamos a nuestro estado previo de pureza espiritual, este proceso también de retornar a hacer esa conexión con nuestro Dios. Quiero que me ayuden a leer, hermanos, Juan 16:38. Me equivoqué al anotarlo, hermanos. Es 33. Es 33. Tuve un error de dedo.
estas cosas os he hablado. ¿Quién está hablando, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas nos ha hablado el Señor Jesús para que en Él, ¿qué, hermanos? Tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar, porque nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo. Consciente de nuestra bajeza, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y se entregó a sí mismo para perdón de todos los pecados, hermanos. No es un permiso para pecar, porque también les decía del profeta Ezequiel 18, dice, aquellos que fueron buenos toda su vida y se arrepienten de haber hecho lo bueno y hacen lo malo, dice, ya no están destinados a muerte. Pero aquel que se arrepiente está destinado a vida eterna, hermanos. Sí es cierto, en el mundo tendremos muchas aflicciones, muchas tentaciones, muchas cosas por las que tengamos que pasar, hermanos, pero tenemos que estar confiados ¿en quién, hermanos? En aquel que nos ha venido a salvar, en aquel que nos ha visto rodeados, casi a punto de caer y nos ha venido a ayudar. Romanos 12:21, hermanos. Dice la Escritura, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Si vemos que uno de nuestros hermanos está siendo zarandeado, está siendo atacado, si en verdad tenemos ese espíritu de mansedumbre, vamos a buscar restaurarle, hermanos. Y recordar que todo, absolutamente todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. No estamos solos, hermanos. En esta pelea no estamos solos. Dios va con cada uno de nosotros. Arrepintámonos y volvámonos a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Y créanme, hermanos, por lo que dice la Escritura y las promesas de nuestro Dios, si hacemos esto, es asegurarles que tendremos la vida eterna. Pero está en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y pase a vosotros.